Buenas tardes. En el vídeo que os presento hoy vamos a realizar una comparativa entre el sistema educativo en España y el sistema educativo en Finlandia. ¿Por qué en España y en Finlandia? Bueno, pues porque según los estudios PISA, que están aceptados internacionalmente, España se encontraría en cuanto a resultados a la cola, mientras que Finlandia, al igual que otros países del norte de Europa, se encontrarían en la cabeza en cuanto a mejores resultados. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar por bueno, visualizar cuál es el sistema educativo en España y cuál es el sistema educativo en Finlandia. No vamos a pasar mucho tiempo en este punto. Lo que sí que cabe destacar es que mientras que en España hasta los 6 años no es obligatorio escolarizarse, en Finlandia lo tendríamos hasta los 7 años, un año más tarde. Lo que sí que tenemos que saber es que mientras que en España durante esta educación infantil hasta los 6 años sí que se imparten asignaturas académicas, en Finlandia hasta los 7 años la prioridad, que lo vamos a ver un poquito más tarde, es dar paseos, conectar con la naturaleza, encontrarse a sí mismos, etcétera, etcétera. El sistema educativo no varía mucho, la formación profesional hasta los 18, escuela secundaria, después si nos iríamos a la universidad, etcétera, etcétera. Másters y bueno, pues cualquier otro estudio adicional que podamos realizar. En España, bueno, tenemos la educación primaria, primero y tercero, cuarto y sexto en el segundo ciclo, estaríamos hablando de los 12 años, y después empezaríamos la educación secundaria obligatoria, la ESO, hasta los 16, y después de esta educación secundaria obligatoria estaríamos hablando de un bachillerato que no es obligatorio, que nos daría paso a la universidad, o de un grado medio de FP. Se nos ha olvidado comentar que dentro de esta educación obligatoria hasta los 16 años tendríamos la formación profesional básica, que tiene una combinatoria entre asignaturas académicas para poder adquirir bueno, un mínimo de cultura y unas asignaturas ya más profesionales para poder comenzar a esos 16 años con bueno, pues el mundo profesional, por supuestísimo, a un nivel muy, muy bajo. Necesitarían de mucha más formación, tanto profesional como académica. En cuanto a la educación superior, también no obligatoria, pues tendríamos el grado, que son las carreras universitarias que todos conocemos, y una formación profesional de grado superior. Y yo como profesora debo decir que esta formación profesional de grado superior no tiene absolutamente nada que ver con una carrera universitaria, ¿de acuerdo? Porque a esta formación de grado superior se puede acceder tanto desde el bachillerato, que no tienen ningún tipo de conocimiento de ninguna formación profesional, de ninguna rama profesional, como desde un grado medio que sí, que ya empezarían a tener una formación de algún tipo de profesión, y previamente desde la formación profesional básica. ¿Qué más decimos? Bueno, en cuanto a la formación del profesorado. Para la formación del profesorado en España, como podéis observar, tenemos muchísimas leyes que podéis acceder a ellas en el BOE o en el BOCAM, si vivís en Madrid, eh, que nos dicen, bueno, pues los requisitos, nos establecen los requisitos para poder dar clase, para poder ser docente en cada uno de estos niveles. Lo que sí que tenemos claro todos es que tenemos que pasar por la obtención de un máster, tengas la carrera que tengas, tengas los estudios que tengas, tenemos que pasar por la obtención de un máster en educación secundaria. En Finlandia, ¿qué sucede? Bueno, pues que antes de estudiar cualquiera de estas carreras que te habilitan pues, para unos conocimientos en física, en química, etcétera, etcétera, en informática, etcétera, etcétera, antes de eso tienes que estudiar una carrera de magisterio, y para eso tienes que tener al menos 3 años de experiencia previa como ayudante en un colegio. Tienes que tener una nota media superior al sobresaliente y 5 años de formación. Al menos, ¿eso qué significa? Dos titulaciones para poder impartir clase, cosa que en España no sucede. Seguimos. Nos vamos a centrar en la educación finlandesa. La importancia del juego y el descanso. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero es lo que a lo que se le da importancia en Finlandia. Tienen en cuenta el juego y el descanso del alumno sin centrarse únicamente en el estudio y la educación. Los niños no comienzan el colegio hasta los 7 años, recordemos que en España se comienza a los 6, y su educación previa se basa en el juego y los paseos. Bueno,
Durante los primeros años de educación infantil, los niños solo tienen unas 3 o 4 clases al día, con descansos entre cada una de ellas y para comer. Además, los niños hacen todo tipo de trabajo en el aula, por lo que no se llevan deberes a casa. Aquí sí que empiezo a estar de acuerdo con la educación finlandesa. La jornada laboral de los profesores es menor. ¿Por qué? Pues porque las preparaciones de las clases se realizan dentro del horario laboral, no como sucede en España, porque aunque tengas X horas, que suelen ser entre 6 o 7, de guardias, de recreo, pues no te dan para poder preparar esas clases. Y el 95% de las escuelas y colegios son públicos. ¿Con esto qué quiero decir? No puedo poner en una diapositiva todo lo que tiene que ver con la educación finlandesa o lo que la motiva. 95% de las escuelas y colegios son públicos. Esto lo que quiere decir es que en Finlandia, el alumno, el niño, es su prioridad. La educación del niño, del alumno, es la prioridad. Al igual que el mantenimiento del profesor. ¿De acuerdo? No hay deberes fuera de las aulas. Tienen 6 semanas de clase antes de tener vacaciones. En España tenemos las vacaciones diseminadas, con lo cual es un poquito complicado el centrarse. De hecho, por ejemplo, el año que viene, el 2023, en España, los exámenes de la segunda evaluación van a ser antes de Semana Santa, que es en marzo. Al siguiente año puede ser en abril, a finales de abril, a mediados de abril, con lo cual tendríamos más semanas lectivas. Se considera al profesor como un bien social a cuidar, porque el profesor es una persona que está formada, no como en España, y que se encarga de formar a esos nuevos profesionales. El profesor está en continua formación. En España también. Aquí sí que nos igualamos. No hay deberes ni evaluaciones como tal hasta bachiller o bachillerato. Con esta no estoy muy de acuerdo. Obligatoria la escolarización obligatoria en etapas obligatorias para todos los niños finlandeses o inmigrantes. En España también. Conclusión. ¿A qué conclusión llego yo después de este pequeño estudio? Bueno, pues mi conclusión es que está claro que el concepto que se tiene sobre la necesidad de educación en Finlandia dista mucho de la que se tiene en España, ¿de acuerdo? Y se ven los resultados obtenidos. En todos los estudios e investigaciones en Finlandia, resulta este país como uno de los mejores sistemas educativos del mundo. En mi opinión, esto choca bastante con el sistema educativo que se supone que siguen, según varios estudios, el sistema Montessori, la corriente Montessori, en la que se deja libre al alumno para encontrar pues, cuál es su lugar, cuáles son sus predilecciones, en qué sitio se encuentra más cómodo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en mi opinión, los niños, yo soy amante de las normas, los niños necesitan de una guía en sus primeros años, de alguien que les enseñe cuál es su responsabilidad. ¿Qué es su responsabilidad? Lo que es trabajar para ellos, que en ese momento es estudiar. No olvidemos que la obligación de un niño, como acabo de decir, es estudiar, igual que la de un adulto es trabajar. ¿Para qué? Para en un futuro poder valerse por sí mismo, tener unos conocimientos, una formación para poder obtener un trabajo. Cuanto mayor, cuanto mayor nivel tenga esa formación, mayor nivel tendrá el país. Y en nuestro caso dejaremos de ser los indios de Europa. Este éxito choca mucho con la corriente Montessori, en mi opinión, y que Finlandia tenga los mejores sistemas educativos del mundo. Necesitaría una investigación muchísimo más exhaustiva y profunda para entender, desde mi punto de vista, por qué esto sucede. ¿De acuerdo? Porque la corriente Montessori no se basa precisamente en enseñar, en formar, en asignaturas académicas, en conceptos académicos, sino en la libertad del alumno. También hay algo que no he dejado por escrito porque resulta muy chocante y es que Finlandia también cuenta con el mayor ratio de suicidios en adultos. Entonces mi pregunta es, ¿estamos tal y como ellos intentan vender, creando o criando niños felices? Que muchos de ellos no llegan a los 40, 50 años. Muchas gracias.